Hola, hola, soy René Pae. Bienvenida seas a este tu espacio de crecimiento personal en donde te ayudo con herramientas para así crear un mayor nivel de conciencia. Hace un tiempo no hemos subido videos, muchos cambios, pero seguimos poco a poco. Poco a poco, ya ves que te digo que hay que tener mucha autocompasión, paciencia y sobre todo cuando estás en momentos de situaciones inciertas. eh, yo creo que es muy importante el practicar la, la paciencia, el poder practicar, el soltar el control mental. Eso yo creo es lo que más nos ayuda para poder así, digamos, poder sobrellevar una situación que no se puede controlar de la mejor manera. El día de hoy vamos a hablar sobre, ¿es una felicidad o una distracción? ¿Cómo vas a poder? Mira, me faltó aquí el signo de interrogación, la culminación. Em, ¿Cómo vas a poder identificar si lo que estás viviendo en este momento es un momento de felicidad genuina o simplemente es una distracción? Una distracción de problemas, que todos tenemos problemas, ¿no? Pero a menor o mayor escala, de todas formas, muchas veces nos encontramos con no querer resolver problemas porque son cuestiones que nos sobrepasan y entonces decidimos distraernos. Así que vamos a empezar con este tema. Mira, si estás gobernado por el egocentrismo, entonces te vas a encontrar que tu felicidad depende de estas cuestiones: riquezas o propiedades, de placer o sensualidad, de alabanzas, rechazo a la crítica, o bien de un respeto de los demás. Eh, Hemos hablado durante estos videos de cuestiones que, eh, digamos, cuando pasas por momentos de crisis, cuando pasas por problemas mayores, cuando pasas por cosas que no puedes controlar, entonces lo que tienes que hacer es irte hacia ti, o sea, ir hacia adentro. ¿Y a qué me refiero con esto? A trabajar en ti para poder sobrellevar las cuestiones que te sobrepasan de una mejor manera, que no quiere decir que tengas que hacer siempre el mejor esfuerzo, porque cuando seguimos esta parte de rutinas, cuando seguimos esta parte de querer hacer mejor las cosas, de tener un mayor nivel de conciencia, o sea, que te sepas reconocer mejor ante cuestiones y adversidades, llega un punto en donde empiezas a sobreexigirte, en donde no empiezas a escuchar el cuerpo y pues vaya, simplemente las cosas se te hacen demasiado. ¿Por qué? Porque no en todos los momentos puedes funcionar de la misma manera o con la misma eficiencia, puesto que el cuerpo, digo, aunque sea eh, digamos, lo podemos ver como una máquina para movimiento, la vida es la vida y las cosas pasan y las cosas externas pues no las podemos controlar, así que hay que tener mucha autocompasión, hay que tener más, digamos, ser más pacientes con nosotros mismos, también el no autoexigirnos, etcétera. Pero también, ¿qué pasa cuando nosotros dependemos de cuestiones externas, y ya las estamos viendo acá, para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos? O sea, sí, todo esto que hemos visto de riquezas, placer, alabanzas, respeto de los demás, lo vamos a llamar que son métodos de compensación. Estos métodos de compensación es todo aquello que necesito externo para yo sentirme bien y así poderme distraer de aquellas cuestiones que tengo que solucionar o de aquellas cuestiones que tengo que trabajar en mi persona. ¿Para qué? Pues para poder generar una relación mucho más sana conmigo mismo, conmigo misma. Lo más importante es que tu relación con tu persona, con tu ser, sea lo más equilibrada posible para que así puedas prestar más atención
a aquellas acciones que vienen desde un egocentrismo. El ego no es malo, digamos. El ego es esta serie de cosas dentro de tu vida que te forman como persona o que te crean una identidad. Todos necesitamos una identidad, llamémosle como el sello personal. Pero un egocentrismo, un estar ensimismado en que todo el mundo me debe, ahí es cuando hay un desequilibrio, cuando hay una soberbia, digamos, cuando hay una eh, cuestión en donde yo le exijo a los demás que hagan ciertas cosas para yo estar cómodo con la situación. Así que en el momento en que yo me doy cuenta de cuando este ego se convierte en un egocentrismo, entonces no veo la situación de una forma más, digámosle, parcial, ¿no? De una forma más externa. El que empiezas a trabajar también en que las cuestiones estén a como tú quisieras que estén, el que trabajes, digamos, en esta parte, sobre todo si eres una persona muy nerviosa, muy ansiosa, y te encuentras que y es muy normal, cuando tienes cuestiones de incertidumbre ante cosas que no puedes controlar, pues entonces el nervio te gana, el miedo te gana. Y es muy importante saber ponerle nombre al miedo, porque ya dijimos que la manera de contrarrestar el miedo es con un valor, con un enfrentarse a estas cuestiones. Y no es fácil, ¿no? Se dice muy fácil. Pues claro, si tienes miedo solo vas y lo haces, pero el miedo, como es muy mental, pues te sobrepasa y te creas mil y un escenarios, ¿no? De cosas de cómo podría yo solucionar esto si pasara A, B, C, D, Z, ¿no? Cuando en realidad no sabes, simplemente no lo sabes. Entonces el practicar con ejercicios de respiración, que te sientes 5 minutos, aunque sea todos los días, para poder regresar al momento presente, es lo más importante. Ahora, reflexiona sobre la felicidad genuina. ¿Cuál es la felicidad genuina? Entonces, ¿cómo yo sé que en realidad estoy viviendo una vida feliz? En este caso, nos basamos en esta cuestión también del taoísmo, en donde hay extremos. Y si tú no conoces ciertas polaridades, no puedes llegar a un punto medio. También hay que entender que la vida es cíclica y que de todas formas, a lo largo de nuestra vida, se van a repetir situaciones similares, solamente que un poco más complejas. ¿Para qué? Para ver si aprendimos del error. Por eso hay estas cuestiones de polaridades, de extremos, para que pueda llegar a un punto medio. Y de todas formas, no creo que podamos siempre o que lleguemos a cierto punto de nuestras vidas en donde podamos decir, ya, soy perfecto, soy perfecta, tengo la felicidad a tope, o sea, la vida necesita contrastes para que puedas identificar de aquellas cuestiones que son mejores, más sanas para ti, y de aquellas que no te hacen tanto bien. Recordemos que si nos basamos en caprichos, si nos basamos en lo que yo quiero, en lo que yo espero del otro, en esta expectativa que tengo de aquella cuestión que va a pasar, entonces vas a depositar tu esperanza, tu felicidad, tu plan en cuestiones externas. Así que yo lo que te recomiendo es trabaja desde tus valores, trabaja desde tu respeto hacia tu persona, trabaja desde tu moralidad y tampoco te quedes cerrado, tampoco te quedes cerrada en lo que tú crees. Y por eso tenemos esta frase de no tener un juicio y aprender de todos. Y de todos significa de todos. Siempre va a haber algún aprendizaje en cada persona, en los niños, en las personas mayores, en tu familia. Eso de hecho es la mayor, digamos, la familia va a ser lo más complejo o lo más difícil a tratar porque es la práctica constante del día a día. No
No esperes que dentro de la familia todo sea perfecto. Al contrario, es el campo de mayor práctica. El núcleo familiar es la mayor práctica porque es con las personas con las que más pasas tu vida. Entonces, es yo creo de donde menos tendrías que renegar y más aprender. Pero claro, tampoco es lo más fácil, de hecho es lo más complejo. El tratar de estar zen todo el tiempo dentro de tu núcleo familiar, pues es imposible porque aparte son las personas que más te conocen. Y tenemos aquí que la paz no solamente produce paciencia, sino también belleza. En los momentos de incertidumbre, todos nos podemos poner nerviosos y es normal. Es normal que cuando me sé ignorante ante una situación, entonces inevitablemente mi sistema nervioso va a ser explosión. Eh, digamos, y se representa de maneras diferentes en cada persona. Algunos se sienten más seguros, digamos, probándose en nuevas situaciones o, digamos, moviéndose en diferentes lugares, ¿no? Habrá personas que se sientan mucho más seguras con tener cuestiones predecibles o con el tener ciertas, digamos, responsabilidades, ¿no? Que se sientan más contenidos. Entonces sabemos personas de todo tipo. Ya hablábamos también en el video anterior de que nosotros como personas nos basamos en códigos, en cómo nosotros podemos percibir la vida, de nuestro tipo de lenguaje, de nuestro tipo de expresión, de nuestro tipo de cómo podemos disfrutar eh, nuestros momentos. Y también, digamos, hay que entender nuestros diferentes roles en la vida. Y a esto se le puede llamar como el avatar, ¿no? O sea, tú puedes formar un personaje, un avatar, dentro de un círculo social. Puedes formar como otro avatar dentro de tu familia, en el trabajo, etcétera. Y entonces también es muy importante que entiendas cuál es tu rol dentro de diferentes situaciones y así también poder conformar una personalidad, un ego, un sello personal, el cual es aquella cuestión que te va a definir la mayor parte del tiempo, si no es que constantemente. Y aquellas situaciones que nos piden crecer como personas van a generar un desequilibrio y ahí es donde tenemos que regresar al punto de origen y poder trabajar desde heridas, desde patrones repetitivos, desde eh, cuestiones que hay que mejorar y ya está, pero sin la autoexigencia. Te dejo una frase que dice: aunque hay muchos recursos que podemos y debemos aprovechar en esta vida, ninguno es garantía de un éxito personal. Los recursos son muy importantes. No vamos a dejar de vivir dentro de este mundo que es material. Pero si tú basas tu valía, si tú basas tu felicidad en esos recursos, en el momento en que no se tengan, entonces no serás feliz. Así que tendrás que aprender a ser feliz a pesar de no tener recursos o a pesar de no tener los recursos esperados, a pesar de no tener un control, a pesar de las situaciones que te sobrepasan. Sobre todo cuando se tiene un constructo muy definido de lo que tenías de expectativa de una vida o de una buena vida. Así que por eso es importante regresar. Siempre regresa a ti. Reencuéntrate, reconócete y sobre todo esto te va a llevar a ser una persona honesta contigo misma. El ser honestos con nosotros, el aceptar nuestros miedos, el aceptar nuestros errores, el aceptar aquellas cuestiones que no podemos sobrellevar, nos hace personas más humildes. Claro, también te hace más vulnerable, pero yo creo que no hay mayor fortaleza
que la de aquella persona que reconoce sus vulnerabilidades para así poder trabajarlas. Porque si no nos encontramos con la excusa de decir, pues es que simplemente no era mi problema o simplemente, eh, sabes, no lo es. Y ya está, ¿no? La evitación. Y en el momento en que puedes identificar aquellas cuestiones que te hacen ser vulnerable, que te hacen tener un concepto negativo de ti misma como persona, de ti mismo como persona, entonces puedes ser lo suficientemente honesto para poder trabajar estas partes, porque si no nos vamos al egocentrismo y entonces ahí nos vamos a las distracciones y de ahí dejamos de resolver nuestros problemas, los evitamos, los pausamos y, y nada, todo esto genera repetición de patrones. Entonces, bueno, de cualquier forma, y ya cerramos con esto, el hecho de que tú quieras crecer personalmente es una decisión y llegamos a cierto punto en donde estamos tranquilos, en donde estamos cómodos con el evitar problemas. Habemos personas más curiosas que queremos siempre saber más. Habemos personas que probablemente no nos interesen cuestiones tan profundas. Y eso, eh, es muy importante que estés en paz con las decisiones que tomas, que estés en paz con, digamos, aquellas cosas que quieras mejorar o tal vez no, ¿no? Que también tus fallos te definen y no pasa nada, pero siempre desde un valor genuino hacia tu persona, siempre desde un estar en paz con las cosas que hagas, con tu, digamos, con aquella coherencia de, de lo que eres. Ya dijimos en videos anteriores, ¿no? La coherencia es mi mente, mis palabras y mis acciones están todas relacionadas. Y cuando no hay ese equilibrio, entonces pues es un recalibre. Con, no con un autocastigo, sino de una razón de poder estar más en paz con tu vida y poder sobrellevar mejor las situaciones. Eso es lo que hay que hacer y ya está. El perdonarte, yo creo es lo más difícil, pero una vez lo hagas, entonces lo demás se da por añadidura, porque ahí ya tienes mucho más cariño hacia ti y te puedes permitir el ser lo más feliz que puedas dentro de las capacidades de las situaciones. Y ya está. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido. Si te gustó, compártelo, dale like. Si conoces a alguien que le pueda ayudar, por favor, comparte, suscríbete, sé muy feliz y nos vemos en la próxima. Bye bye.